En todo el mundo está aumentando la actividad volcánica y se han producido fuertes erupciones por todo el planeta. ¿Qué peligros suponen los supervolcanes para la civilización humana? Vamos a analizarlo a fondo, así que no te lo pierdas hasta el final. Bienvenidos, amigos. Antes de empezar, vamos a darle un poco más de visibilidad al tema de los volcanes intentando que este video consiga 5000 me gusta, porque así YouTube se lo mostrará a más gente. Muchas gracias, chicos. Islandia, Indonesia, Italia, ahora mismo los volcanes están en plena actividad por todo el mundo y este tema me parece tan aterrador como fascinante. El año pasado estuve en Stromboli, al norte de Sicilia, y justo allí el volcán tuvo un día muy activo. No paraba de retumbar y se veían columnas de humo explosivas. Echa un vistazo. Os recomiendo encarecidamente una excursión a Stromboli. Es un volcán muy activo y muy fácil de llegar, y ya que estáis por allí, no dejéis de visitar la isla de Vulcano, donde se puede subir hasta el borde del cráter. Sin embargo, en comparación con algunos monstruos de magma que están en plena erupción, Stromboli y Vulcano son unos pesos ligeros en el mundo volcánico. Empecemos por la madre de todas las erupciones, para tener un punto de referencia con respecto a las erupciones actuales. Se dice que esta erupción incluso llevó a la humanidad al borde de la extinción. Los volcanes son unas de las formaciones más fascinantes que ofrece nuestro planeta. Roca fundida, gases y partículas del interior de la Tierra llegan a la superficie. Pero todos estos volcanes no son más que pequeños inciensos humeantes en comparación con los llamados supervolcanes. Este es un término que se utiliza para describir volcanes capaces de liberar enormes cantidades de lava y ceniza durante una erupción, lo que tiene el potencial de causar efectos de gran alcance en el clima global y el medio ambiente. A diferencia de la mayoría de los volcanes convencionales, los supervolcanes se caracterizan por sus calderas excepcionalmente grandes, es decir, un tipo de cráter que se forma por el colapso de una cámara magmática vacía. Un ejemplo famoso de supervolcán es el de Yellowstone, en Estados Unidos, o también los Campos Flegros, cerca de Nápoles, en el sur de Italia. La erupción de un supervolcán de este tipo tendría consecuencias catastróficas para el ecosistema local y mundial. La liberación de grandes cantidades de ceniza volcánica a la atmósfera podría provocar un efecto climático considerable, incluido un enfriamiento global. Sin embargo, este tipo de sucesos son muy raros y por suerte solo ocurren cada varios cientos de miles de años. Otro supervolcán es el Toba, en Sumatra, cuya erupción hace ya una eternidad cambió el mundo. La erupción de hace más de 70.000 años se considera probablemente la mayor erupción de los últimos 2 millones de años en la Tierra. En comparación, la erupción del Etna de hace poco no fue más que un pequeño eructo terrestre. Los investigadores estiman que en el caso del Toba se lanzaron al aire unos 2.800 kilómetros cúbicos de material volcánico y que llegaron a la estratosfera hasta 2.000 megatoneladas de dióxido de azufre. Para que os hagáis una idea de cuánto volumen son 2.800 kilómetros cúbicos, echad un vistazo al lago de Constanza, que apenas tiene 48 kilómetros cúbicos, así que necesitaríamos unos 58 lagos de Constanza para alcanzar la cantidad de material que el volcán Toba lanzó a la atmósfera en aquel entonces. Y esa cantidad de material formó en la atmósfera una especie de velo que impedía que la luz solar lo atravesara libremente. La consecuencia fue que llegó menos luz solar y calor a la Tierra y que el clima terrestre se enfrió hasta 3,5 grados durante varios años, dando lugar a El enfriamiento de unos pocos grados que se produjo entonces no fue la razón por la que toda la especie estuvo a punto de extinguirse. Hubo otros factores que fueron mucho más dramáticos que el enfriamiento, una consecuencia realmente devastadora para el medio ambiente, y la vida afectó a la capa de ozono. Sergei Osipov, del Instituto Max Planck de Química de Maguncia, ha descubierto junto con sus colegas cómo podría haber afectado la erupción de un supervolcán a nuestra capa de ozono. La capa de ozono es una región de la atmósfera terrestre que contiene ozono en concentraciones más altas que en otras partes de la atmósfera. Se extiende a una altura de entre 10 y 50 kilómetros sobre la superficie terrestre en la estratosfera. Esta capa desempeña un papel decisivo en la protección de la vida en la Tierra, ya que absorbe gran parte de la radiación ultravioleta dañina del Sol.
Así que, en el fondo, la capa de ozono es para la Tierra algo así como la crema solar para la piel. En cualquier caso, la capa de ozono absorbe la mayor parte de la radiación UV de onda corta del Sol, especialmente los peligrosos rayos UVB y UVC. Esto evita que esta radiación llegue a la superficie terrestre, lo cual es de vital importancia para la vida en la Tierra. La radiación UV puede provocar cáncer de piel y otros problemas de salud en las personas, así como daños en animales y plantas. Y la capa de ozono, como elemento protector, ayuda a minimizar estos riesgos. Sin embargo, cuando se produce una erupción volcánica de gran magnitud, surge un pequeño problema en las capas mencionadas, como explica Osipov. Para generar ozono a partir del oxígeno de la atmósfera, los fotones deben romper el enlace del O2. Pero cuando un volcán libera grandes cantidades de dióxido de azufre, esa nube de erupción bloquea la luz solar. Esto afecta a la formación de ozono, crea un agujero en la capa de ozono y aumenta la exposición a los rayos UV. Los investigadores querían saber cómo podría haber quedado la capa de ozono tras la catástrofe de Toba y, con ayuda de un modelo del sistema terrestre del Goddard Institute for Space Studies, han estudiado hasta qué punto la erupción podría haber destruido la capa de ozono. Como ya se ha dicho, se partió de la hipótesis de que se emitieron unas 2.000 megatoneladas de dióxido de azufre que fueron lanzadas a la estratosfera y se distribuyeron principalmente alrededor del cinturón tropical. El resultado, la capa de aerosoles en la atmósfera era tan densa que los niveles de ozono se redujeron en un 20%. Se cree incluso que en las zonas tropicales podría haberse producido un colapso de la capa de ozono en la estratosfera. Osipov dice: nuestros cálculos indican que la capa de ozono cerca del Ecuador descendió a menos de 125 unidades Dobson. Eso equivale a una reducción de más de la mitad. En concreto, esto significa que en aquel entonces podría haberse formado un agujero de ozono sobre los trópicos que no es en absoluto comparable al agujero de ozono actual. La causa principal de un agujero de ozono es la liberación de compuestos químicos como los de cloro y bromo que provienen de nosotros, los humanos, porque se utilizan en procesos industriales o en productos como los frigoríficos, o también a causa de erupciones volcánicas. Sin embargo, la disminución de la capa de ozono provocada por la erupción del Toba o el agujero de ozono de entonces debieron de tener consecuencias realmente graves para la población, ya que la exposición a los rayos UV aumentó enormemente. Los investigadores estiman que aumentó un 140% hasta alcanzar un índice UV de alrededor de 28. Es muy probable que, ya en aquella época, la gente acabara teniendo los ojos dañados o inflamados tras pasar poco tiempo al aire libre o que sufriera erupciones cutáneas por quemaduras solares e inflamaciones. Esas altas dosis de radiación debieron de provocar un mayor riesgo de cáncer y también debilitar el sistema inmunológico. Los investigadores creen que esos cambios en las condiciones ambientales debieron de provocar una fuerte disminución de la población en las zonas afectadas. Por cierto, actualmente el volcán Toba sigue considerándose activo, pero no muestra signos de una erupción inminente. Por supuesto, los vulcanólogos vigilan de cerca este tipo de volcanes para detectar cambios en su actividad y desarrollar sistemas de alerta temprana en caso de que la actividad aumente. Aún así, uno se pregunta, ¿qué pasaría si el volcán Toba volviera a entrar en erupción hoy en día? Esto tendría un impacto considerable en el medio ambiente y en la civilización global. Se produciría de nuevo un invierno volcánico, lo que tendría consecuencias importantes para nuestra agricultura y nuestra alimentación. Las zonas de la Tierra están hoy mucho más densamente pobladas que hace más de 70.000 años. Por lo tanto, una erupción así se cobraría innumerables vidas humanas y dañaría la infraestructura existente durante décadas. Además, el volcán también podría provocar cambios ecológicos a largo plazo, incluyendo la pérdida de biodiversidad, alteraciones en el ecosistema y posibles efectos en los océanos. Y el año pasado también tuvimos actividad en la región de Toba, concretamente en Indonesia. El Ruang entró en erupción, se evacuaron islas enteras y la situación estuvo fuera de control durante mucho tiempo. Y las imágenes de esta erupción son sencillamente increíbles. Entre otras cosas, vemos allí lo que se conoce como una tormenta volcánica. Echemos un vistazo. El volcán Ruang, en la isla del mismo nombre, ha explotado literalmente. No creo que se pueda decir de otra manera. La isla de Ruang forma parte del archipiélago de Sanghi, al norte de Sulawesi. El estratovolcán activo que hay allí se eleva a 725 metros sobre el nivel del mar y es conocido por su actividad explosiva, lo que lo convierte desde siempre en un enorme peligro geológico para la región. El Ruang es uno de los más de 120 volcanes activos de Indonesia, un país situado en el anillo de fuego del Pacífico, una zona con algunos de los terremotos y erupciones volcánicas más frecuentes del mundo. El 90% de todos los terremotos del mundo se producen en esta zona del anillo de fuego del Pacífico. El Ruang es un estratovolcán
volcán, y estos suelen caracterizarse por sus laderas empinadas y su estructura cónica que se forma por la acumulación de lava, cenizas y otros materiales volcánicos expulsados durante las erupciones. La lava que fluye de los estratovolcanes como el Ruang suele ser viscosa y se mueve lentamente. Esto, por supuesto, es una ventaja para los vecinos a la hora de evacuar. Ya hablaremos de eso en un momento. La lava se enfría rápidamente y luego se endurece formando figuras de aristas afiladas que conforman el terreno característico de este tipo de volcanes. Además, la composición del magma es rica en dióxido de silicio, lo que provoca un alto grado de viscosidad y ejerce presión sobre las burbujas de gas del magma. Pero esto también provoca una acumulación de presión que da lugar a erupciones altamente explosivas en las que se lanzan grandes cantidades de material volcánico a la atmósfera y se forman flujos piroclásticos temidos tanto por su calor como por su poder destructivo. Una de las erupciones más espectaculares del Ruang tuvo lugar en 1871. Esta violenta erupción provocó el derrumbe de una parte del volcán al mar, lo que desencadenó un devastador tsunami. El tsunami de 1871 se cobró 400 vidas y dejó un rastro de destrucción en las islas vecinas. Esta erupción histórica es un claro ejemplo del poder destructivo del Ruang. Además de las grandes erupciones, el Ruang también ha sufrido repetidamente una serie de erupciones más pequeñas. Estas erupciones más pequeñas solían ir acompañadas de expulsiones de ceniza que afectaban a la calidad del aire y causaban problemas de salud a los habitantes. Y uno pensaría que, debido a estos sucesos, los vecinos sentirían cierta aversión hacia el volcán. Pero para la gente que vive en el Ruang y sus alrededores, el volcán tiene un profundo significado espiritual. Se le ve como una poderosa fuerza de la naturaleza que inspira respeto y reverencia. Muchas leyendas y mitos giran en torno al poder del volcán y ese respeto tan arraigado que le profesa la gente es de alguna manera impresionante. Me recuerda un poco a la relación de los habitantes de Nápoles con el Vesubio. Para ellos, el Vesubio y los campos flegreos, a pesar de su potencial destructivo, forman parte de la vida de alguna manera. Tras un periodo de relativa calma, el volcán Ruang volvió a entrar en erupción con una serie de explosiones. Echa un vistazo a esta increíble imagen aquí. A mí me parece que se aprecia muy bien la fuerza del volcán. Esta actividad llevó a las autoridades indonesias a declarar el nivel máximo de alerta y a poner en marcha amplias medidas de evacuación. El volcán comenzó su fase de actividad a última hora de la tarde cuando de repente lanzó al aire nubes de ceniza y lava incandescente a varios miles de metros de altura. Aquí vemos imágenes de satélite del Instituto Cooperativo para la Investigación de la Atmósfera. Vemos cómo el polvo y el dióxido de azufre se elevan miles de metros hacia la atmósfera debido a la erupción explosiva. Durante las primeras horas tras la actividad inicial, las erupciones se intensificaron y se registraron al menos 5 grandes explosiones. Para la Autoridad Indonesia de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos quedó claro de inmediato nivel de peligro máximo y evacuación. Las erupciones provocaron gigantescas columnas de ceniza que alcanzaron los 3.000 metros de altura y la emisión de flujos piroclásticos, una mezcla letal de gases calientes, ceniza y roca volcánica que se desplazan a gran velocidad por las laderas del volcán. Estas corrientes son especialmente peligrosas, ya que pueden quemar y destruir todo lo que se encuentre a su paso. Y debido a la gravedad de la erupción y a los riesgos potenciales de un colapso del volcán hacia el mar, lo que, como ha ocurrido en el pasado, podría provocar un tsunami, se evacuó a los 800 habitantes de Ruang. Pero pronto quedó claro que realmente nos enfrentábamos a una fase de actividad intensa y que había que ampliar la evacuación. Al final hubo que evacuar a unas 12.000 personas, y es que, debido a las nubes de ceniza y al peligro de tsunami, la zona de riesgo no se limita solo a Ruang, sino que se extiende a una enorme zona insular a su alrededor. Todo esto recuerda un poco a la erupción del volcán Krakatoa en 2018. En aquel entonces, el volcán Anak Krakatoa también entró en erupción violentamente en Indonesia, lo que provocó que una parte considerable de su cráter se hundiera en el mar. Más de 400 personas perdieron la vida, miles resultaron heridas, mientras que los asentamientos e infraestructuras costeras sufrieron graves daños. Por cierto, incluso las erupciones menos intensas en Indonesia, es decir, aquellas sin tsunami, suelen ser mortales. En diciembre de 2023 se encontraron los cadáveres de 11 excursionistas en las laderas del monte Marapi, en Sumatra, después de que una erupción expulsara una columna de ceniza de casi 3 kilómetros de altura. Lo especial de estas columnas de ceniza son también las llamadas tormentas de erupción. Durante una erupción volcánica, se lanzan a la atmósfera enormes cantidades de ceniza, polvo y otras partículas con gran fuerza. Cuando estas partículas ascienden, chocan y se rozan entre sí.
Esta fricción genera electricidad estática, al igual que en las nubes de tormenta, donde por ejemplo las partículas de hielo se rozan entre sí. Esta acumulación de carga estática en la nube de cenizas da lugar a fuertes campos eléctricos. Cuando el campo eléctrico es lo suficientemente fuerte, se produce una descarga en forma de rayos. A esto se suma que el calor intenso y la liberación de gases como el dióxido de azufre durante una erupción volcánica ionizan el aire circundante, es decir, le aportan energía. El aire ionizado conduce mejor la electricidad y por lo tanto puede servir como medio para estas descargas. Y es muy probable que aquí, en la imagen del Ruang, estemos viendo una de esas tormentas. Además de todos los volcanes que están en erupción ahora mismo, también hay gigantes que están dormidos pero que siguen activos. Y si deciden entrar en erupción, será apocalíptico. El más conocido es sin duda Yellowstone, pero pocos saben que Estados Unidos tiene otro supervolcán, la caldera de Long Valley, y esta se está moviendo ahora mismo, lo que preocupa un poco a los vulcanólogos. La caldera de Long Valley está en el este de California. En la superficie consiste en un imponente cráter al este de Sierra Nevada, de ahí su nombre, ya que una caldera es una depresión redondeada formada por actividad volcánica. Y la caldera de Long Valley es la segunda más grande de Estados Unidos después de Yellowstone, lo que la convierte en una de las más grandes del planeta. Esta caldera actual y su característico paisaje se formaron a raíz de una erupción superviolenta hace 760.000 años. En aquel entonces se expulsaron 1.400 kilómetros cúbicos de ceniza, material piroclástico y lava. Esto provocó un enorme depósito de ceniza que cubrió amplias zonas del este de California y llegó hasta Nebraska. Esta erupción creó una depresión de 540 kilómetros cuadrados que se hunde entre 300 y 1000 metros respecto a la región circundante. Así te puedes hacer una idea de lo apocalíptica que debió de ser esta erupción. Ahora, por desgracia, parece que podría estar a punto de producirse una nueva erupción. El Servicio Geológico de Estados Unidos tiene su propio observatorio, el Long Valley Observatory, LVO, para vigilar la actividad de la caldera. Durante mucho tiempo, se pensó que el supervolcán se había tomado un largo descanso y que no suponía un peligro realmente grave, pero en las últimas décadas las condiciones geológicas han cambiado. La actividad sísmica ha ido aumentando poco a poco y en los últimos años la situación ha alcanzado proporciones preocupantes. El geofísico Ashton Flinders del Servicio Geológico de Estados Unidos dice: nuestros datos sugieren que ha habido importantes flujos de magma desde las últimas erupciones, hace 760.000 años. Esto significa que el supervolcán podría no estar tan inactivo como se pensaba hasta ahora. Después de haber oído lo enorme que fue la erupción de hace 760.000 años, está claro que una nueva erupción de ese calibre tendría repercusiones globales debido a la liberación de cenizas. El suroeste de Estados Unidos sería, por supuesto, el más afectado, pero a nivel mundial el tráfico aéreo se colapsaría e incluso podría producirse cambios climáticos. El geofísico Birger Gottfried Löhr del Centro Alemán de Investigación Geológica opina lo mismo y afirma: si la erupción tuviera una magnitud similar a la de hace 760.000 años, habría que contar con repercusiones globales. ¿Se está anunciando aquí una erupción o podría haber otras causas? Un equipo de investigación dirigido por el geofísico Ashton Flinders, al que acabamos de mencionar, ha analizado esto con todo detalle. Ven dos posibles procesos en el interior del volcán como causa potencial del levantamiento de la superficie terrestre en el pasado reciente. Posibilidad 1. El magma líquido está a punto de solidificarse por completo. Esto iría acompañado de una expansión de la roca al enfriarse, lo que elevaría la superficie terrestre. Esa sería, pues, la variante optimista. Según esto, solo estaríamos asistiendo a una lenta estabilización del volcán y una erupción sería poco probable. Pero por desgracia, también existe la posibilidad 2. En el interior se acumula presión debido al gas y al magma líquido que no pueden escapar. Esta presión podría descargarse con una erupción. Por desgracia, la opción 2 es la más probable. En el estudio se dice: aunque no podemos distinguir entre la intrusión magmática y la movilización de fluidos expulsados como fuerza motriz del reciente levantamiento en Long Valley, podemos concluir que el depósito de la corteza media sigue siendo rico en magma. Los geólogos tienden a expresarse de forma complicada. Lo que quiere decir es que no se ha podido determinar la causa de la actividad sísmica reciente, pero sí se ha constatado que en el interior del sistema volcánico sigue bullendo una gran cantidad de magma, ni rastro de inactividad o fase de reposo. Estimamos que el reservorio contiene actualmente suficiente magma como para sustentar otra erupción de supervolcán comparable en magnitud a la erupción que formó la caldera hace 760.000 años. Así que el volcán sigue activo, contiene una gran cantidad de magma y además la masa total de este material volcánico es lo suficientemente grande como para provocar una erupción apocalíptica. Pero eso, claro, no significa que una erupción de gran magnitud esté a la vuelta de la esquina. Para poder evaluar mejor el peligro, habría que analizar con más detalle muchos otros factores. Se van a realizar más perforaciones para averiguar si la masa de magma fundido se encuentra acumulada en un gran depósito único o si se distribuye en varios depósitos pequeños. Además,
Además, una erupción depende de si el depósito sigue alimentándose de nuevos flujos de magma procedentes del interior de la Tierra. Cerca de la caldera de Long Valley hay otros campos de lava extremadamente jóvenes a lo largo de la cercana cadena de cráteres monoíneo. Así que, independientemente de la actividad de la propia caldera de Long Valley, hay otras bolsas de magma en la zona y estas por sí solas ya son lo suficientemente activas como para provocar, por ejemplo, fuertes enjambres sísmicos. Por lo tanto, el Servicio Geológico de Estados Unidos clasifica toda la región de la caldera de Long Valley como de riesgo muy alto. Pero también en Europa existe peligro por los supervolcanes, por ejemplo, los Campos Flegros al oeste de Nápoles. Hace 40.000 años, este supervolcán ya cambió el clima de todo el continente y ahora vuelve a haber actividad bajo el sur de Italia. Desde hace 2 años se están produciendo varios terremotos. El causante de estos terremotos, además de los Campos Flegros, es sobre todo el Vesubio. Según datos del INGV, los epicentros se registran en las laderas del volcán en una zona densamente poblada, no muy lejos de Nápoles en dirección este, a una profundidad de 2,9. La intensidad de estos temblores en sí misma no es aún alarmante, pero el hecho de que ahora también el Vesubio esté cada vez más activo es motivo de preocupación. Nápoles se encuentra justo entre el Vesubio y los Campos Flegreos, así que la ciudad tiene ahora a ambos lados sistemas volcánicos que se están volviendo más activos. Y lo que el Vesubio es capaz de hacer, lo volví a comprobar de forma impresionante cuando visité la ciudad desaparecida de Pompeya. La última erupción importante del Vesubio hasta la fecha se remonta ya a unos 80 años. Comenzó el 18 de marzo de 1944 y duró 10 días. A pesar de la evacuación de más de 10.000 personas, lamentablemente hubo 26 muertos. 80 años es mucho tiempo y muchos vulcanólogos creen que el Vesubio ya debería haber entrado en erupción. Thomas Walter, del Centro Alemán de Investigación Geológica, dice: la población de allí vive sobre un volcán activo, o en realidad, en la encrucijada entre 2 volcanes activos. Ambos volcanes están listos para entrar en erupción. Y teniendo esto en cuenta, el aumento actual de la actividad sísmica alrededor del Vesubio es muy preocupante. La zona de los Campos Flegreos no solo se extiende al oeste de Nápoles, bajo el municipio de Pozzuoli, sino también bajo el mar, en el Golfo de Nápoles. Los terremotos en la zona de los Campos Flegreos son provocados por un fenómeno llamado bradicismo. Se trata de un terremoto muy lento en el que una parte de la superficie se eleva y desciende gradualmente. El vulcanólogo Fabio Sansevero, del PNMNRI NG UMER, me explicó el bradicismo en Pozzuoli tomando como ejemplo el antiguo templo de los Serapides. De hecho, el templo es prácticamente la estación sísmica más antigua del mundo. Debido al lento levantamiento del suelo, antes estaba bajo el agua y aún hoy se pueden identificar restos de organismos marinos en las columnas. En los últimos 100 años ha habido fases de levantamiento de forma periódica. Sin embargo, en los últimos meses la frecuencia de estos fenómenos ha avivado el temor de los investigadores y los habitantes ante una posible erupción, porque esta actividad creciente no es algo habitual, y eso se puede ver muy claramente en las cifras. Según datos del ING-Canto, la superficie terrestre se ha elevado en los últimos meses unos 15 milímetros al mes. Además, la frecuencia de los terremotos aumentó durante ese periodo. La Tierra tembló más de 1.500 veces. Hace 40.000 años el supervolcán llegó a lanzar cenizas y rocas hasta Egipto y Rusia, provocando una especie de invierno continental. Un nuevo estudio del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA pone en duda las hipótesis anteriores sobre los efectos de las erupciones de supervolcanes en el clima mundial. La hipótesis básica sobre la influencia de las erupciones volcánicas en el clima siempre ha sido que se produce un enfriamiento significativo cuando grandes cantidades de gases sulfurosos llegan a la estratosfera. Estos gases forman una capa de aerosoles que refleja los rayos solares y provoca así un enfriamiento. Pero, ¿cuán fuerte es ese enfriamiento? Los autores del nuevo estudio han analizado diferentes escenarios de supererupciones mediante simulaciones con partículas volcánicas de distintos tamaños y han llegado a la conclusión de que es posible que los supervolcanes no sean capaces de influir en el clima tanto como pensábamos hasta ahora. Estiman que el posible enfriamiento sería de 1,5 grados como máximo y que, en algunos casos, incluso podría producirse un calentamiento. Los modelos de enfriamiento publicados en el pasado varían tanto que prácticamente no tienen ningún valor informativo. El autor principal del nuevo estudio, Zachary McGraw, dice: los cambios de temperatura relativamente modestos que más se ajustan a las pruebas podrían explicar por qué ninguna supererupción aislada ha proporcionado pruebas claras de una catástrofe global para los seres humanos o los ecosistemas. Así que esto podría darnos un poco de esperanza, porque aunque la actividad de los campos flegreos está aumentando, es posible que los efectos sobre el clima global no sean tan drásticos. Ninguna cita expresa mejor la perplejidad de los expertos que esta de Carlo Doglioni, presidente del INGKIT. Hay 2 posibles escenarios para la evolución de la situación en los campos flegreos. En el mejor de los casos, la actual crisis de bradicismo terminará como en los años 1983 a 1984. En el peor de los casos, se producirá una erupción similar a la de 1538.
Espero que ahora seáis todos expertos en supervolcanes. En cuanto haya nuevas erupciones o novedades sobre los volcanes, os mantendré al tanto de inmediato. Por supuesto, eso solo es posible si sigues mi canal. Así que todos, asegúrense de darle al botón de suscribirse y si ya lo han hecho, no se olviden de ayudarnos a llegar a los 5000 me gusta. Por cierto, también hay un volcán activo y amenazante en Grecia que ha provocado tsunamis destructivos en el pasado y que incluso podría ser el responsable del mito de la Atlántida. Me refiero a Santorini, y los vulcanólogos también han encontrado allí algunas pruebas preocupantes. Puedes enterarte de todo en el vídeo de abajo. Como siempre, hay otro vídeo sobre ciencia y el espacio en la esquina inferior derecha. Por lo demás, os digo, nos vemos